Buenas tardes a todos, buenos días para los que toca más temprano allá en América. Estamos iniciando la sesión última del mes de marzo del estudio de la doctrina secreta. Tenemos como invitado en esta ocasión, como ya lo tenemos frecuentemente cada mes, al doctor Oscar Galindo Ramírez, que con esa capacidad y esa habilidad para hacernos ver muchos de los estudios teosóficos, sobre todo la de la doctrina oculta, de una manera bastante clara y sencilla para ser entendida. En esta ocasión estaremos con él y confiamos en que todos estén, vamos a decirlo así, atentos al trabajo que se va a presentar. Eh, Al final de la sesión haremos la invocación. Te dejo la palabra, Oscar, por favor. Gracias, Isaac. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del estudio de la doctrina secreta a cargo de Isaac Hawley. En esta ocasión vamos a ver la segunda parte del tema relacionando Pitris lunaris y Pitris solaris. En la primera parte nos enfocamos específicamente en los Pitris lunaris. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en los Pitris solaris y al final vamos a hacer la combinación de los dos, incluyendo el origen que tienen de los Yani Buda, para ver el esquema completo, ¿sí?, de estas jerarquías que emanan de los Yani Buda. Entonces vemos la segunda parte. En la imagen vemos a la luna. El sol está oculto detrás de ella, pero se ven, ¿sí?, las radiaciones electromagnéticas del sol. ¿Sí? Está presente. No lo vemos, pero está presente. Lo lunar está ocultando lo solar. ¿Sí? En esta ocasión vamos a ver las características de lo solar. Recordemos nuevamente, ¿sí?, la jerarquía de compasión. ¿Qué nos dice? ¿Sí? La mónada divina, puramente adibúdica, se manifiesta, ¿sí? Aquí recalqué, se manifiesta como el Budi universal, el Mahabudhi o Mahat de las filosofías indas, la raíz espiritual omnisciente y omnipotente de la inteligencia divina, el ánima mundi más elevada o el Logos. Este desciende, primero se manifiesta y luego desciende como una llama difundiéndose desde el eterno fuego inmóvil, sin aumento ni disminución, siempre el mismo hasta el fin del ciclo de existencia, y se convierte en vida universal en el plano del mundo o en el plano de la manifestación. De este plano de vida consciente brotan, ¿sí?, como 7 lenguas de fuego los hijos de la luz, es decir, los logos de vida, luego los Yani Budas de contemplación, las formas concretas de sus padres sin forma. Los 7 hijos de la luz, aún ellos mismos, a quienes pueden aplicarse la frase mística brahmánica: tú eres aquello, Brahm, ¿sí? Brahm neutro, aquí no está haciendo de Brahma, ¿sí?, con el acento de la última A, ¿sí?, es Brahm neutro. De estos Yani Budas emanan sus chayas, es decir, sus sombras, que son los bodhisattvas de los reinos celestiales, los prototipos de los bodhisattvas superterrestres y de los budas terrestres, y finalmente de los hombres. Esquemáticamente, ¿sí?, lo tenemos de esta forma: Adibudi, la monada divina, el Budi universal o Mahabudhi o Mahat, y que no es lo mismo el Mahat del tercer lobo, ¿sí? Aquí está, ¿sí?, potencialidad. 3, luz o vida universal, es decir, la luz del Logos, Devi Prakriti. Luego en el cuarto escalón están los 7 hijos de la luz, es decir, los 7 logos de vida, o los 7 logos. Posteriormente de ellos mismos, siendo ellos mismos, son los Yani Budas de contemplación, ¿sí? Y de estos Yani Budas de contemplación, ¿sí?, emanan
Precisamente por esa contemplación, los Jnani Bodhisattvas de los reinos celestiales, los Bodhisattvas superterrestres y los Budas terrestres, es decir, los Manushya Budas, para, por último, sí, emanar a los hombres. Este es el esquema de este texto que está a la izquierda. Lógicamente aquí viene en su escala de descenso de la luz absoluta, la luz blanca, la luz séptuple y hasta sí, envolverse en la materia. Y por el otro lado, ¿sí? Cuando ya tiene su experiencia en la materia, se asciende, ¿sí? Hacia el aspecto espiritual y posteriormente al aspecto divino. Recordando nuevamente Blavatsky, ¿sí? Nos dice, la hueste de los Yani Budas desarrolla un grupo inferior de Yani Budas, estos Yani Budas a otro grupo, luego un tercero y así sucesivamente. O sea, de estos Yani Budas y, y se desarrollan o emanan en un grupo inferior de Yani Budas, luego otros Yani Budas y luego un tercero y así sucesivamente. Hay 7 de ellos, aunque en el Tíbet solamente hablan de 5 Budas. Después de esto comienzan a ser cosmocrátoris, es decir, los constructores. Llámalos con cualquier nombre que quieras. Todos ellos tienen sus nombres especiales en sánscrito. Luego vienen los constructores de la luz astral, ¿sí? Siendo una interminable jerarquía de una clase de yani, evolucionando otra clase de yani. O sea, emanan, sí, se desdoblan, sí, se emanan de ellos mismos. Es decir, no sale nada de ellos mismos, simplemente descienden, sí, con otras características, ¿sí? Y con rodeado de lo que es, ¿sí? Materia en su diferente grado de densidad. Cada uno se hace más consolidado, más material, hasta que llega a los constructores de este universo, ¿sí? Nuestro cosmos con C o ¿sí? El sistema solar local, algunos de los cuales son Manus, Pitris y ancestros lunares. Tiene como tarea darles nacimiento a los hombres y ellos le dan nacimiento proyectando su forma astral. ¿Sí? Estamos recordando parte de lo que ya vimos con respecto a, ¿sí? A los Yani Budas y a los Pitris lunares. Y la primera humanidad, ¿sí? Si puede llamarse la humanidad, porque todavía no lo es, como lo vimos en la primera parte de los Pitris lunares, son esas chayas, es decir, esas sombras de esos ancestros lunares sobre los cuales la naturaleza comenzó a construir el cuerpo físico, ¿sí? Con la ayuda de los elementos de la tierra, ¿sí? El cual primero era sin forma, luego la segunda raza fue adquiriendo más y más forma, primero ellos fueron asexuados, luego se hicieron bisexuales, posteriormente hermafroditas, y después se separaron en los dos sexos. Durante esta etapa pasaron por toda clase de modos de procreación humana. Se está refiriendo a la primera raza raíz, segunda y la tercera raza raíz. Y hasta ahorita que seguimos, sí, la separación en dos sexos. Todo esto se da en la doctrina secreta, está en los comentarios a la doctrina secreta, en la reunión del 14 de febrero de 1889. Y, es decir, sí, que de los Yani Budas se emanan más y más, sí, constantemente, sí, sucesivamente varios Yani Budas en los distintos planos y subplanos del universo manifestado. Acordémonos que hay 7 planos de conciencia o 7 planos de percepción. ¿Sí? Y que en cada plano tiene 7 subplanos. En total son 49 subplanos. Entonces, esto que acabamos de ver al último, nos está diciendo que nuestros padres divinos, es decir, los Yani Budas, dan origen, ¿sí? A las chispas, ¿sí? Innumerables chispas divinas y que en conjunto con Atman forman la monada dual. Séptimo principio Atman, Buddhi, propiamente dicho, sí, es la monada, sí, como unidad, como uno. ¿Sí? Pero como nunca va a estar solo hasta que se individualiza, ¿sí? En el reino humano. ¿Sí? Entonces,
y forman la mónada de dos elementos Atma Buddhi. Entonces ellos dan origen precisamente a esta mónada dual, específicamente y al aspecto vehicular de Atma Buddhi. ¿Sí? De la parte más inferior, en la parte física, ¿sí? De ellos mismos emanan los que llamamos pitris lunar, los pitris parisa, que son en nuestra septenaria, nos dan el linga charira o el cuerpo astral. Entonces ya tenemos dos elementos, ¿sí? Que provienen de estos padres divinos. Una directamente de ellos, ¿sí? Propiamente Buddhi, y el otro los pitris lunares o los pitris parisat. El Inga Charira, que es la chaya o la sombra de estos pitris lunares parisat. Esto es un recordatorio de lo que vimos con respecto a los Yanis Budas y a los pitris lunares. Lógicamente, tenemos a la monada por un lado, ¿sí? Y conforme se fue formando, ¿sí? Y condensando, y con la ayuda de los elementos de la tierra para formar el cuerpo físico, ¿sí? ¿Sí? La triada inferior, posteriormente se le agrega, ¿sí? Kama. Pero no hay comunicación entre esta monada dual, ¿sí? Y este aspecto, ¿sí? De que se llama el cuaternario inferior. Todavía no está mana, ¿sí? Que es el intermediario y el que une estas dos partes, ¿sí? En el ser humano. En la carta de los Mahatmas nos dicen lo siguiente: vida infinita y fuente de toda vida visible e invisible, esencia inagotable, siempre presente en resumen, Swabhava, con los filósofos budistas del norte. Se llama Adi Buddhi, la inteligencia suprema y absoluta, que todo lo penetra con su divinidad periódicamente manifiesta, Avalokitesvara, ¿sí? Una naturaleza inteligente manvantárica coronada de humanidad. ¿Sí? El nombre místico dado por nosotros a la hueste de los Yani Chohan. Y en la nota nos dicen los Yani Chohan solares o la hueste de solo nuestro sistema solar. ¿Sí? Tomados colectivamente, cuya hueste representa la fuente madre, la cantidad agregada de todas las inteligencias que fueron, que son o que serán alguna vez, ya sea nuestra cadena de planetas, portadores de hombres, o en cualquier parte o porción de nuestro sistema solar. Es cadena planetaria, en este caso el que nos corresponde, cadena planetaria terrestre. ¿Sí? Son estas huestes de nuestro sistema solar, que son la hueste que representan la cantidad agregada de todas las inteligencias que fueron, son o serán alguna vez. Estos son los pitris solares, y esto les llevará por analogía a ver que a su vez Adi Buddhi, como su propio nombre traducido literalmente implica, es la inteligencia agregada de las inteligencias universales, incluyendo la de los Yani Chokan, incluso de la orden más elevada. Los Yani Budas en nuestro sistema solar, los Agi en el cosmos con K. Esto es todo lo que me atrevo a decirles ahora sobre este tema especial, pues me temo que ya he trascendido el límite. Sí, en la carta de los Mahatmas 15, página 90, encontramos esta cita con respecto a Adi Buddhi, ¿sí? Que es la inteligencia suprema, que es la cantidad agregada de todas las inteligencias que fueron, son o serán alguna vez. Todas están agregadas ahí. Había que distinguir, ¿sí? Por otro lado, entre la mente absoluta, que está siempre presente, y su reflejo, ¿sí? Y manifestación en los ágiles. La mente absoluta es una cosa y su reflejo es otra. La mente absoluta es Adibudi y su reflejo, ¿sí? Es captado por los Raji durante la manifestación, quienes estando en el plano más elevado reflejan colectivamente la mente universal en el primer aleteo del Manvantara. Después comienza el trabajo de evolución
de todas las fuerzas inferiores a través de los 7 planos hasta llegar al más bajo, es decir, el nuestro, el cosmos con C, y con nuestro sistema solar. Los Agi son los 7 rayos primordiales, o logois emanados del primer logo, triple, pero uno en su esencia. Esta cita, ¿sí?, está en la versión en inglés, en la reunión de enero del 17. Son las memorias de la logia Blavatsky, ¿sí? Es un libro muy delgadito, ¿sí? No es el grueso. Y sí, hay mucha información que hay en ese librito que no viene, ¿sí?, en los comentarios a la doctrina secreta. La mente cósmica, está con C, cósmica, aparece en la tercera etapa o grado y está confinado o limitada al universo manifestado. En los Puranos, Mahat, el gran principio de la mente o intelecto, solo aparece en la tercera de las 7 creaciones o etapas de evolución, ¿sí?, según los mismos Puranos. La mente cósmica, con C, ¿sí?, es Mahat o ideación divina en operación activa, es decir, creadora. ¿Sí? Y por tanto, solo la manifestación periódica en el tiempo y en actos de la mente universal eterna en potencia. En estricta verdad, siendo la mente universal, ¿sí?, solo otro nombre para lo absoluto, Adibudi, fuera del tiempo y del espacio, esta ideación cósmica aumente, cósmica con C, ¿sí?, o mente, también se le da nombre de sabiduría, ¿sí?, no es en absoluto una evolución, ¿sí?, y aún menos una creación, sino simplemente uno de los aspectos de lo primero, ¿sí?, que no conoce cambio alguno, que siempre fue, que siempre es y que siempre será. ¿Sí? La ideación cósmica es un reflejo, ¿sí?, de lo absoluto, que es la mente, ¿sí?, universal, ¿sí?, o la mente absoluta, o el pensamiento divino. También aquí está, ¿sí?, la referencia. La mente en el acto de la ideación es una manifestación. ¿Sí? La ideación siempre es una manifestación. Cuando hablamos de ideación, no podemos hablar, ¿sí?, de la mente universal o de la mente absoluta o del pensamiento divino, ¿sí?, porque es un reflejo de ello. Pero la mente universal no es la misma cosa, ya que ningún acto condicionado y relativo puede ser predicho de lo que es absoluto. La ideación universal fue tan pronto como apareció el Agi y continúa durante todo el Manvanta. ¿Por qué es tan pronto como apareció Agi? Porque los Agis son los que lo perciben, perciben esa ideación universal. Si no hay Agi, no hay nada que pueda percibir también, ¿sí?, de las memorias de lo que hablaba. En la gráficamente tenemos el pensamiento divino, ¿sí?, lo absoluto, ¿sí?, que se refleja en la ideación cósmica. Estas ideas, ¿sí?, de este pensamiento divino están aquí, en la ideación cósmica, conjuntamente con Foja. ¿Quién las percibe? Los Aji en el cosmos con K, los Yani Budas en el cosmos con C y el septenario. Son 7, los 7 rayos primordiales, ¿sí?, o los 7 dragones. Y por otro lado tenemos a la sustancia cósmica. Entonces empieza un proceso en la cual los Aji o Yani Budas, los 7, ¿sí?, toman las ideas de la ideación cósmica provenientes del pensamiento divino, ¿sí?, y a través de Fojat lo transmite a la sustancia cósmica, lo imprimen, dando por resultado a las leyes de la naturaleza o al universo manifestado. Esto en su conjunto, ¿sí?, tiene 2 componentes, ¿sí?, el que corresponde a los Saji-Yani Buda con la ideación cósmica, que se llama Mahat, que es la mente cósmica, espíritu, mente
o espíritu sabiduría. Y en relación a la sustancia cósmica, ¿sí? Que ya ha sido impresa por estas ideas a través de fojas provenientes de la inyección cósmica por los Agis, por los Yani Budas, dependiendo del sea cosmos con K, cosmos con C, Alaya, es decir, el alma universal del mundo, Mahabhuti, que corresponden al tercer logos o a Brahma, según los hindúes. ¿Sí? Aquí ya viene el acento o el apóstrofe en la A. ¿Sí? Ese Brahma el macho, el Brahma el creador. La mente manifestada de la mente universal. Los 7 Yani Budas o 7 primordiales, ¿sí? O los 7 espíritus vivientes. Estos son los dragones, ¿sí? Y esta es la sabiduría. Los dragones de sabiduría, ¿sí? Entonces está aquí. Nos lo dice la doctrina secreta, muchas veces se van conceptos que son sinónimos para que no podamos, ¿sí? Equivocarnos o perdernos en lo que se está refiriendo a él. Entonces, este es desde el punto de vista de la doctrina esotérica, pero también se puede ver desde el punto de vista de la doctrina hindú. Entonces, aquí hablamos de Brahma, aquí hablamos de Sit o Chit, como se escribe, y ya estamos hablando de espíritu-mente. Entonces, dependiendo del nombre que se utilice, ¿sí? Y de la doctrina a que hace alusión a esto, se puede ver y todo este proceso. Y aquí está, ¿sí? Separado. Bajad y Alaya. Tercer logro, Brahma. Ahora, sí, vamos a ver el aspecto con respecto a los Kumaras. ¿Sí? Porque ahí no tenemos o no se tiene claro, ¿sí? Específicamente el concepto de los Kumaras. ¿Sí? Aquí vamos a ver, sí, dos aspectos de esos Kumaras. Uno en el aspecto en general y otro en el particular. Entonces, en lo general, nos dice, según explica un texto esotérico, los Kumaras son los yanis, inmediatamente derivados del principio supremo que reaparecen en el periodo de Vajrapata Manu para el progreso de la humanidad. ¿Sí? Entonces, nos dice que pueden sin duda indicar una creación especial, entre comillas, o extra, ya que ellos son quienes encarnándose en las envolturas sin razón humana de las dos primeras razas raíces y en una gran parte de la tercera raza raíz, ¿sí? Acuérdense que estaba la monada actual y los pitris, la sombra de los pitris lunares, o los pitris parizat, sus chayas, ¿sí? Es decir, sí, el cuerpo astral o el ingacharira. Entonces, por eso no había razón, no tenían razón. Entonces, crean, por decirlo así, una nueva raza, la de los hombres pensadores divinos y conscientes de sí mismos, característica, sí, de ese principio pensante, es decir, el logos solar en su conjunto. En la doctrina esotérica son los progenitores del verdadero ser espiritual en el hombre físico, los Prajapatis superiores, ¿sí? Desde el punto de vista hindú, mientras que los Pitris o Pakras, que los Pitris o Prajapatis inferiores no son más que los padres del modelo o tipo o de su forma física hecho a su imagen, es decir, la chaya de los Pitris Parizat, el Inga Charira o el cuerpo astral. Nos dice 4 y ocasionalmente 5 son mencionados libremente los textos esotéricos, ¿sí? Con X siendo secretos 3 de esos Kumaras. ¿Sí? Entonces, nos especifican los 4 Kumaras son los hijos nacidos de la mente de Brahma, ¿sí? Ya vimos a qué se refiere con Brahma el tercer logo. Algunos especifican 7, ¿sí? Del diccionario clásico hindú. Todos estos 7, Paidrata, que es un nombre patronímico de los Kumaras,
es decir, el nombre de donde provienen o quiénes son los que les dan origen, los hijos del Hacedor, Brahma, son mencionados y descritos en el Sankhya Karika de Krishna, con el comentario de Gaudapadacharya, y entre paréntesis, para Guru de Shankaracharya, unido al mismo. Discute la naturaleza de los Kumaras, aunque se abstiene de mencionar por su nombre a todos los 7 Kumaras, pero los llama en cambio los 7 hijos de Brahma. Lo que son, pues son creados por Brahma en Rudra. La lista de nombres que nota es la siguiente: Sanaka, Sanandana, Sanatana, Kapila, Ribu y Panchasika. Pero todos estos son también Alia. Los 4 exotéricos son Sanat Kumara, Sananda, Sanaka y Sanatana. Y los 3 esotéricos, Sana, Kapila y Sanat Sujata. Reclamamos de nuevo una atención especial a esta clase de Jan Chohan, porque aquí yace el misterio de la generación y herencia insinuado en el libro 1 para el ser humano. Veamos mientras tanto lo que acerca de ello dicen los textos esotéricos. Dicen poco, y para aquel que no acierta a leer entre líneas, nada. Tenemos que recurrir aquí para la dilucidación de este término a otros Puranas. Observa Wilson, sí, el cual que ni por un momento sospecha que se halla en presencia de los ángeles de la oscuridad o los ángeles caídos, el gran enemigo mítico de su iglesia, hablando de la iglesia cristiana. Así pues, se esfuerza solo en dilucidar que aquellas divinidades, negándose a crear progenie y rebelándose de este modo contra Brahma, permanecieron como el nombre del primero, Sanat Kumara, ¿sí? Implica siempre niño, Kumara, es decir, siempre puros e inocentes, por lo que llámese a su creación la Kumara, puros e inocentes, siempre niños o siempre jóvenes, ¿sí? Como también se les traduce. Los Puranas, sin embargo, pueden quizás darnos un poco más de luz, siendo eternamente como cuando nació, es decir, sin variación, es llamado aquí joven, y porque si consiguiente es bien conocido su nombre como Sanat Kumara, el Kumara joven, en el Linga Purana. Entre todas las 7 grandes divisiones de Yan Chohan o Devas, no existe ninguna con la que se halle tan relacionada la humanidad como los Kumaras, ¿sí? Actualmente, que son, ¿sí?, los responsables, ¿sí?, de habernos dado, sí, mana. Pero vamos a ir más adelante especificando, ¿sí?, a qué se está relacionado. Los Kumaras mismos, siendo pues los ascetas vírgenes, ¿sí?, se niegan a crear al ser material del hombre y no pueden crear al ser material, ¿sí?, porque no tienen esa capacidad, ¿sí?, como ya lo vimos en la primera parte. Esa capacidad lo tenían, ¿sí?, los Pitris Parisat, los Pitris lunares, ¿sí?, más no los Kumaras mismos. Si los católicos romanos tienen razón en este punto, también la tienen los ocultistas, cuando afirman que los ángeles a los que se rinde culto en la iglesia de Roma no son más que sus 7 planetas, ¿sí?, es decir, los Yan y Chohan de la filosofía esotérica budista, o los Kumaras, los hijos nacidos de la mente de Brahma, conocidos bajo el patronímico de Vaidratra. Si se estudian las respectivas biografías de los Kumaras, los constructores o Yan Chohan cósmicos, ¿sí? Aquí ya está diciendo constructores o Yan Chohan cósmicos, haciendo eco a los Yan y Budas, ¿sí?, y los 7 ángeles de las estrellas, no quedará ninguna duda sobre la equivalencia que existe entre ellos y sobre todo las características de su jefe. Sanat Kumara, ¿sí?, propiamente dicho, Sanat Sujata,
¿sí? Por parte de los Kumaras y el arcángel San Miguel, ¿sí? Desde el punto de vista, ¿sí? De la Cábala, ¿sí? ¿Sí? O antropomórficamente hablando, refiriéndose, ¿sí? A uno de esos, ¿sí? O jefe de los Yani Budas, ¿sí? De los 7 primordiales. Los caldeos llamaron Kabirim a los espíritus de los planetas, y como los cabalistas y budistas los consideraban poderes divinos, fuerzas. Estos son espíritus de los planetas, no el planeta en sí físico, sino espíritus de los planetas. Este está en los escritos coleccionados en el tomo 14, ¿sí? Adoración pagana, astrología en español. Este artículo, Adoración pagana, astrología, ¿sí? Se encuentra en el tomo 5, en la sección 36, ¿sí? De los 6 tomos, ¿sí? De la doctrina secreta en español. ¿Sí? Pero es un artículo que se encuentra, ¿sí? En los escritos coleccionados en el tomo 14. ¿Sí? Entonces les hago también la referencia para que puedan buscar, ¿sí? En el tomo 5, ¿sí? En su versión española. Son los logoi, las 7 manajianes o rayos del logo. Los 5, más bien 7, yani Budas, son también llamados elementos de la humanidad. Entonces vamos a hacer ahora, ¿sí? La comparación que hay entre estos Kumaras, ¿sí? Y los yani Budas. Y recordando lo que son los yani Budas. Cuando vimos y analizamos, ¿sí? A los yani Budas o los padres divinos como elementos primordiales inteligentes, se convierten en los creadores o emanadores de las monadas destinadas a convertirse en humanos en este ciclo, cuando lo vimos al principio, después de lo cual evolucionan ellos mismos, o por así decirlo, se expanden en su propio ser como bodhisattvas o brahmanas. Acuérdense de la jerarquía de compasión. ¿Mm? En el cielo y en la tierra para convertirse al fin en simple hombre. Los creadores del mundo nacen aquí y en la tierra una y otra vez verdaderamente. Atma es no espíritu, sí, es no espíritu, no dice que no es espíritu, es no espíritu, en su estado parabrámico final. Dispara o el logos es espíritu, ¿sí? O como explica el ocultismo, es una unidad compuesta de espíritus vivientes manifestados. ¿Sí? Este espíritu en general son una unidad compuesta de espíritus vivientes manifestados. ¿Sí? Séptuple, la fuente paterna y el vivero de todas las monadas mundanas y terrestres, más su reflejo divino que emanan del Logos y vuelven a él cada uno en la culminación de su tiempo. Como vimos, ¿sí? Dan origen a la monada, se conoce como el peregrino y da también a sus reflejos, ¿sí? Aquí en el plano físico, Pitris Parisa. Hay 7 grupos principales de Tanis Gyan Chohan, grupos que se encontrarán y reconocerán en todas las religiones, pues son los 7 rayos primitivos, ¿sí? En su forma antropomórfica. En la filosofía esotérica, por otra parte, esto significa que solo 5 de los 7 yani Buda, ¿sí? O más bien las 7 jerarquías de estos yanis, que en el misticismo budista son idénticas a la inteligencia superior encarnante o los kumaras de los hindúes, solo 5 han aparecido hasta ahora sobre la Tierra en sucesión regular de encarnaciones, teniendo que venir las 2 últimas durante la sexta y séptima raza raíz. Sí, y esto es semi-alegórico. Entonces aquí nos están diciendo que estas 7 jerarquías de estos yanis, o los yanis Buda, son idénticas a la inteligencia superior encarnantes o los kumaras de los hindúes. Esto es una vez más semi-alegórico, sino del todo,
porque la sexta y la séptima jerarquía ya han estado encarnadas en esta tierra junto con el resto, pero como han alcanzado la budeidad, así llamada, casi desde el comienzo de la cuarta raza raíz, se dice que descansan desde entonces en la bienaventuranza y la libertad conscientes hasta el comienzo de la séptima ronda, cuando guiarán a la humanidad como una nueva raza de Buda. La séptima ronda de la cadena planetaria terrestre. Estos yani solo están relacionados con la humanidad, ¿sí? En general, pero estrictamente hablando, solo con los principios más elevados de los hombres. La triada superior. Ama Buddhimana, superior, para distinguirlo de la inferior. También nos lo dice en las memorias de la logia Blavatsky, ya que nos dicen precisamente que estos Yani Budas y los Kumaras de los hindúes, sí, son idénticos. Entonces, ¿son lo mismo los Yani Budas y los Kumaras Manasaputras? Por lo que acabamos de ver, en el sentido más elevado y general, sí, como lo acabamos de ver. Pero hay un aspecto, sí, más especial. En el sentido más preciso y técnicamente metafísico, no. Es sí y no. En lo general sí, pero en lo particular no. Ahora veamos por qué. Ellos, los Aji, pertenecen al primer, segundo y tercer plano Arupa, siendo el último plano realmente el punto de partida de la manifestación primordial, el reflejo objetivo de lo inmanifestado. ¿Sí? En el tercer plano, sí, Arupa. La cadena planetaria terrestre está en los cuatro planos inferiores, Rupa, o de la conciencia cósmica. No estamos hablando de ahí, estamos hablando, sí, de los tres planos superiores a eso. Como el monas pitagórico, el primer logo, después de haber emanado la primera triada, desaparece en el silencio y las tinieblas. También, memoria de la logia Blavatsky, edición en inglés. ¿Sí? Los agi atraviesan todos los planos, comenzando a manifestarse en el tercero, los agi. Como todas las demás jerarquías en el plano más elevado son arrupa, es decir, sin forma, sin cuerpo, sin sustancia, es decir, meros alientos. En el segundo plano se aproximan primero a rupa o forma, ¿sí? En el segundo. ¿Mm? Son los lípicas, ¿sí? Para tener la referencia. En el tercero se convierten en manasa putra, a aquellos que se encarnan en los hombres. A cada plano que alcanzan se les llama de una manera diferente. Hay una diferenciación continua de su sustancia homogénea original. La llamamos sustancia, aunque en realidad no es ninguna sustancia que podamos concebir. Más tarde se convierten en rupas, en formas etéreas. Entonces, ¿sí? Los Ajin, los Yani Budas, ¿sí? Los Kumaras, ¿sí? ¿Sí? Están en el primer plano, Arupa, ¿sí? Y empiezan a manifestarse en el tercero, es decir, se desdoblan o emanan, ¿sí? En el tercero se convierten en Manasaputra, es decir, esta jerarquía, ¿sí? Que no dan la mente en los hombres, encarnan en los hombres. ¿Sí? Por esa razón, ¿sí? En lo particular, ¿sí? ¿Sí? No es lo mismo, ¿sí? Que los Kumaras. ¿Sí? Los Manasaputras no son lo mismo que los Kumaras. También, ¿sí? Memoria de la Logia Blavatsky, reunión del 17 de enero de 1889, de la elección en inglés. Los Aji no se convierten en hombres en este Manvantara, ¿sí? Pero lo hacen como su propia transformación, ¿sí? Es decir, se van, ¿sí? Emanando, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Los Ajis son fuerzas, no son seres humanos. Actúan dentro de la conciencia, ¿sí?
universal. Pero la conciencia del Mahasaputra en el tercer plano es muy diferente. Solo entonces se convierten en pensadores, específicamente pensadores, humanos. Sí, igual, memoria de lo que hablaba. Sí, la misma reunión, sí, en la edición en inglés. Muchas frases sacados de aquí no vienen en los comentarios a la doctrina secreta. ¿Sí? Entonces hay que contrastar, ¿sí? Tanto los comentarios de la doctrina secreta con la memoria de la logia Blavatsky o las transacciones de la logia Blavatsky. La filosofía esotérica, sin embargo, enseña que una tercera parte de los yanis, esto es, las tres clases de Pitri, Sarupa dotados de inteligencia, ¿sí? La cual es un soplo informe compuesto de sustancias intelectuales, mas no elementarias, no de elementos, ¿sí? Fue sencillamente condenada, ¿sí? Se dice en los Puranas, ¿sí? Por la ley del karma y de la evolución a renacer o encarnar en la tierra, ¿sí? No es condenada quiere decir que siguen la ley, ¿sí? Que siguen las instrucciones de la ley kármica, que ya le correspondían, sí, renacer o encarnar en la tierra para seguir su evolución y perfeccionamiento, sí, al envolverse en la materia. Algunos de estos eran hermanas callas de otros Manvantara. Ah, aquí ya nos están diciendo algunas naturalezas de esas tres clases de Pitri-Sarupa, Arupa. De aquí que los encontremos en todos los Puranas, reapareciendo en este globo, ¿sí? ¿Sí? Globo es decir, el planeta Tierra, ¿sí? El físico, el que es visible a nuestros sentidos físicos. En el tercer Manvantara, quiere decir, le hace tercera raza raíz, como reyes, rishis y héroes, ¿sí? Cuando fueron los primeros, ¿sí? En encarnarse en la tercera raza raíz, como vamos a ver más adelante. Esta doctrina, siendo demasiado filosófica y metafísica para ser comprendido por las multitudes, fue, como ya se ha dicho, desfigurada por el sacerdocio. Los supuestos rebeldes, porque se reforma desde el punto de vista sí, esotérico con X en los Puranas, pues eran sencillamente aquellos que, obligados por la ley kármica, ¿sí? O sea, obligados por la ley de karma, ¿sí? A beber la copa de hielo hasta su última amarga gota, tuvieron que encarnarse de nuevo, convirtiendo así en entidades pensantes responsables a las estatuas astrales proyectadas por sus hermanos inferiores, es decir, los pitris lunares que nos dieron el cuerpo astral o Lingacharira. Se dice que algunos rehusaron porque no poseían los materiales requeridos, esto es, un cuerpo astral, pues eran la rupa. ¿Sí? Entonces aquí buscaron ¿sí? Una descripción, ¿sí? Como si tratase ¿sí? De seres humanos, ¿sí? Que se rehusaron, que se rebelaron, lo que no quisieron. Simplemente, ¿sí? Entre comillas, se rebelaron los pitos lunares y el modelo astral. Como Nirmana Kaya se sacrificaron por el bien y la salvación de la morada que esperaban su turno y que de otro modo hubieran tenido que permanecer en suspenso durante edades incontables en las formas irresponsables a semejanza de los animales, aunque en apariencia humana. Acuérdense del esquema que les puse, los padres divinos, los Yani Budas, les dieron ¿sí? Que conforman la monada actual, dieron origen a la monada actual por un lado, y a los pitris lunares que nos dieron el cuerpo astral, o Lingacharya. Entonces iban a parecer semejantes a los animales, ¿sí? ¿Sí? En forma irresponsable porque no hubieran podido dar ¿sí? Ese aspecto ¿sí? Pensante del principio manático. Es el que los une. ¿Sí?
Ahora, vamos a ver lo que nos dice la estancia 7, ¿sí? Que lleva por sus títulos desde las razas semidivinas hasta las primeras razas humanas, ¿sí? En el tomo 2 de la doctrina secreta. Nos dice hasta la cuarta ronda, la actual, en la cual nos encontramos ahorita, y hasta la última parte de la tercera raza en esta ronda, el hombre, sí, entre paréntesis, si es que puede darse este nombre gañoso, a las formas siempre cambiantes que revistieron las monadas durante las tres primeras rondas y las dos y media primeras razas de la ronda presente, es decir, la cuarta, no es aún intelectualmente considerado más que un animal, porque no tenían presente sí, el principio maná. Solamente en esta ronda intermedia, la cuarta, es cuando desarrolla en sí por completo el cuarto principio, Kama, como vehículo apropiado para el quinto. ¿Sí? Pero Mana solo será relativamente desarrollado del todo, completamente, en la ronda que sigue, es decir, en la quinta ronda, no en la cuarta ronda, en que tendrá la oportunidad de llegar a ser por completo divino hasta el fin de la ronda. Sí, a partir de entonces, sí, tendrá la posibilidad y oportunidad de llegar a ser completo divino hasta el fin de la ronda. Sí, de aquí hasta la séptima ronda. Se explica que el descenso y la encarnación de los Manasaputras o Pitris Solaris no fue un acto uniforme, ¿sí? Porque primero, algunos entraron en los chayas, es decir, en las sombras de esos Pitris Lunares, el cuerpo astral o Linga Charira. Estos Manasaputras o egos encarnaron plenamente porque sus mónadas estaban preparadas. ¿Sí? Estos humanos se convirtieron en los primeros sabios y abertos, es decir, arhat. Son ¿sí? Los primeros arhat, los que enseñaron a la humanidad, ¿sí? Representados por algunos proyectados en una chica. Estos manasaputras o egos no pudieron encarnarse plenamente porque sus mónadas solo estaban listos a la mitad, no como los que encarnaron al principio. ¿Sí? Aquellos humanos que no recibieron más que una chispa permanecieron destituidos del conocimiento superior, mana superior, y la chispa se consumió. Esto se aplica y se relaciona con la mayoría de la humanidad de la cuarta ronda. Es decir, se aplica a nosotros, ¿sí? La masa humana, a nosotros, la humanidad en general, ¿sí? La masa humana actual, ¿sí? ¿Sí? Y que experimentarán la encarnación plena y completa de sus egos superiores, es decir, sus manas superiores, solo en la quinta ronda. Entonces, nada más es la mitad, como está dice, listo a la mitad, y nos dan, sí, el aspecto a desarrollar manas inferiores. Solamente hasta la quinta se va a adquirir la otra parte, el acceso a la otra parte, mana superior. Y estos, sí, los que entraron en la chaya son, sí, los adeptos sabios y arhat que enseñaron, sí, el grueso de la humanidad. Y de entre ellos van a ir saliendo, sí, también y, por el trabajo personal para por verse sabios y adeptos arhat. Pero ellos, sí, por sí mismos van a estar, sí, formando generaciones de sabios, adeptos y arhat. Esto es lo que es, sí, el grueso de la humanidad, lo que nos enseñan, sí, sí, lo que ya estaban preparadas. Y por último, tenemos los que despidieron, ¿sí? Hasta la cuarta raza raíz, la clan. Estos manasaputras o egos retrasaron su encarnación en sus mónadas hasta la raza raíz atlante, ya que sus mónadas no estaban listas, ¿sí?
ni siquiera la mitad. Esas monadas fueron las últimas en llegar entre las monadas humanas y por tener que retrasarse con respecto al resto de la humanidad, fueron apartadas entre los 7 grupos humanos primordiales. Cuando comience la quinta ronda, hasta la quinta ronda, este grupo monádico estará entonces en el nivel en el que se encuentra ahora el segundo grupo anterior en esta cuarta ronda. Es decir, como nosotros estamos el resto de la humanidad en este momento. A este grupo de monadas se les denominó simbólicamente cabezas estrechas, debido a su falta hasta la cuarta raza raíz de mana superior. Y fueron ellas las que cometieron el pecado de los sin mente, que produjo los primeros antepasados de los simios opitecoides. ¿Mm? Ellos son los responsables, ¿sí? No los que realizaron el pecado, los sin mente, no. El pecado fue de estos, sí, Madasaputras que decidieron y encarnarse hasta la cuarta raza raíz. Karma. Ellos sí adquirieron karma, estos Manasaputras. Luego que retrasaron su encarnación en sus moras hasta la cuarta raza raíz, la clan. Y este es un pequeño resumen porque es muy amplio, desde la página 161 a la página 179, sí, explica en la estancia 7, sí, está muchos parámetros a seguir con respecto a estos que siempre se presentó en forma resumida. Pues para darnos una idea, precisamente que no todos las Manasaputras se encarnaron al mismo tiempo, y la razón que se explica de ello. Ahora, hay algo que cuando tenemos mente se nos presenta, y la intelectualidad. Y la satisfacción de la curiosidad es el fin del conocimiento para algunos hombres. Sí, cuando se satisface la curiosidad, sí, ese es el fin último del conocimiento, ya no ve más allá de, sí, ya se satisfizo, sí, y hasta ahí se quedaron. Es decir, no estudiaron, no investigaron, no profundizaron, ¿sí? Entonces, dijo Bacon que tenía tanta razón al postular esta utilidad, como la tenían aquellos que estaban familiarizados con ella antes que él, al separar la sabiduría del conocimiento. ¿Sí? ¿Sí? Y al trazar límites a lo que se puede dar de una vez. ¿Sí? Nos dice, recuerda, el conocimiento habita en cabezas repletas de pensamientos de otros hombres, la sabiduría en mente atenta a los suyos propios. ¿Sí? ¿Cuánto satisfacemos la curiosidad? ¿Sí? Cuando nuestras cabezas, ¿sí?, están repletas de pensamiento o información de otros hombres, de otros autores, ¿sí?, de otros que dan información, y nos quedamos nada más con ellos, ¿sí? Lo que dice tal autor, tal persona, ¿sí?, etcétera, etcétera. Nos quedamos con el pensamiento de otros hombres, ¿sí? Ese no es el objetivo, de ser una copia de los otros hombres, de los que están, sí, viendo esos libros, los están distribuyendo, pero no piensan por sí mismos. Por eso dice, la sabiduría en mentes atentas a los suyos propios. Tienen que sacar sus propias conclusiones, no las conclusiones, sí, de los pensamientos de otros hombres. Y esto es un, sí, esfuerzo personal que nos dice al final de la tercera proposición a la doctrina secreta. Entonces, aquí la sabiduría en mentes atentas a lo suyo propio, porque cuando se alcanza
sí, la sabiduría, no importan ni siquiera la doctrina secreta, no importan los libros o todo aquello que ya se ha escrito, porque vamos a tener acceso, sí, personalmente a esa sabiduría. Ya no importa todo lo que se haya escrito, lo que diga tal autor o tal persona. No. Primero tenemos que quitarnos, sí, los pensamientos de otros hombres y sacar nuestras propias conclusiones. Mm. Puede estar uno estar de acuerdo o no, pero uno saca sus propias conclusiones en base a su trabajo personal, investigación y profundidad sobre ese, sí, conocimiento para alcanzar esa sabiduría. Y esa sabiduría, sí, es para que sea una verdadera sabiduría, sí, se pone en acción. Sí, no nada más que ya me digo, ya sé lo que me dijo, ya hasta ahí me quedé. No, hay que hacer el esfuerzo propio de investigar. Y no nada más que quedarnos con un autor o con una serie de autores. Hay que tratar de ver, sí, de todo lo que sea comparar para sacar nuestras propias conclusiones. Y así es como vamos a ir evolucionando, ¿sí?, a todos los niveles, ¿sí?, y desarrollando nuestra intuición. No lo vamos a hacer si nos quedamos nada más con los pensamientos de otros hombres. Nunca se puede impresionar demasiado profundamente en la mente de aquellos a quienes se imparten algunas de las enseñanzas esotéricas. Sí, mientras, sí, el conocimiento habita en la cabeza repleta de pensamientos. Esto es algo mucho, muy importante que debemos de trabajar y tener en cuenta. Sí. Cita de la doctrina secreta. La mente que es capaz de absorber la sabiduría divina es en sí misma una sustancia inherentemente pura que puede reflejar la luz del espíritu. Sí, son pensamientos propios. Pero cuando se la utiliza continuamente en asociación con los voraces órganos de los sentidos de una forma astral encadenada a un cuerpo físico, los cinco sentidos físicos, a fin de alimentar los apetitos, los deseos, las fantasías y la tiránica voluntad de los bulliciosos elementos que componen la persona, la mente gravita hacia abajo, hacia lo material, ¿sí?, hacia lo lunar. Esto puede llamarse la actividad lunar de la mente, mientras que cuando la mente se eleva hacia el espíritu es solar. Cuando la mente asciende hacia el sol espiritual, convirtiéndose ella misma en un gran globo luminoso cercano al reino causal, este es el misterioso sacrificio de Mana. Además, debido a que Manas ha descendido un plano, hay una conciencia aguda y una inteligencia imperiosa en el voluble o cambiante mundo de la materialidad. De ahí que haya una solemne responsabilidad por todos los pensamientos, la conciencia sensorial en un mundo de contraste, diferenciación y elección moral. Esto es lo importante, la elección moral. Debido al descenso de manas a un plano, toda vida es ética, terapéutica y probatoria desde el punto de vista imparcial del alma inmortal. Es una oportunidad, ¿sí?, para desarrollar esa ética, ¿sí?, terapéutica y probatoria en el plano, sí, material. Es una oportunidad, no es quejándose de que, ay, ya me tocó, sí, mala suerte, entre comillas, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo? Sí, son pruebas, sí, para desenvolverse, sí, en esta vida de materialidad en la que nos encontramos. Si nos quejamos, sí, si no tomamos conciencia de que es una oportunidad para desarrollar, sí, toda la capacidad, sí, de humana en el mundo material, entonces no vamos a aprovechar las encarnaciones en este mundo material, no en el mundo físico. Sí. Es una oportunidad, sí, pero no lo vemos así. Tratamos de evitar precisamente todo esto, pero porque no entendemos esta situación.
La prueba de ser verdaderamente humano es ver que todo implica cuestiones éticas, todo. ¿Sí? En el momento que se empieza a considerar que toda la vida está plagada de opciones extremadamente complejas que invocan la moral más elevada y profunda, que se ocupa de la evolución del alma, vinculando la conciencia con el motivo y el bienestar de cada alma, en su peregrinaje se descubre un concepto exaltado de sensibilidad ética, ¿sí? Vinculando la conciencia con el motivo y el bienestar de cada alma, ¿sí? Que es muy superior simplemente a las nociones sucedáneas de lo que es correcto y de lo que es incorrecto de la moral convencional. Sí, es incorrecto, lo evito. Es correcto, lo hago. Sí, pero no vemos, sí, vincular esa conciencia con el motivo y el bienestar de cada alma. ¿Sí? De todos los reinos, no más los seres humanos. ¿Sí? Porque los demás reinos, vegetal, animal y mineral, ¿sí? Dependen de la evolución, ¿sí? Del ser humano. En este caso, de su aspecto solar humano, ¿sí? Hacia, ¿sí? El aspecto divino. No es que si estas reglas de moralidad me dicen que esto está bien o está mal. No, hay que vincular la conciencia con el motivo y el bienestar de cada alma en su peregrinaje. Y de cada alma estamos hablando de cada uno de los reinos, mineral, vegetal, animal, el reino humano. ¿Sí? Todos los reinos, hasta de los Yanchohat. Entonces es una visión más compleja, ¿sí? Más completa, ¿sí? En relación a estas decisiones, ¿sí? Que implica cuestiones éticas. En el mejor de los casos, estos dictados encarnan la sabiduría mundana, basada en el pasado, y solo son capaces de apoyar la conveniencia social y ocasionalmente ciertos buenos hábitos. Nada más, mecánicamente. La verdadera moral implica la dirección, es decir, tomar la decisión y hacia una dirección, hacia arriba o hacia abajo, que se da a cada átomo de vida. Su enorme alcance abarca la vasta extensión de las razas raíces de la humanidad. Ahorita, sí, que ya estamos a partir de la tercera raza raíz que se nos dotó de mana, sí, hacia adelante, en el globo D, el globo C, D y F, y en todas en la quinta, para acabar la cuarta ronda, en la quinta, sexta y séptima ronda, en sus 7 globos, que comienzan con lo etéreo y terminan con lo espiritual en la doble línea de evolución física y moral, desde el comienzo de la ronda terrestre hasta su final. Por algo tan interrelacionado las razas raíz con la cadena planetaria terrestre, ¿sí? Con los pitris solares, con los pitris lunares, con los pitris y con los padres divinos. Todo está interrelacionado. La tarea moral del alma inmortal la convoca en un gran sacrificio, pues asume el desalentador riesgo de descender a una restrictiva vestidura de arcilla, ¿sí? De materia, el cuerpo físico. Su conciencia se presta en la dirección de la diferenciación y la desunión, la dirección de la muerte potencial a través de la discordia, la duda y la desesperación, ¿sí? Representados por el elemento kama manásico, kama mana. Esta materialización de las energías espirituales pertenecientes a la mente tiene lugar macrocósmica y microcósmicamente, implicando tanto a los principios del hombre séptuple como a los globos de la cadena planetaria. ¿Sí? Implica, ¿sí? Tanto los globos de la cadena planetaria y a los 7 principios del ser humano. ¿Sí? Se trata del descenso a la materia, es decir, del ajuste, tanto en el sentido místico como en el físico de ambos, y de su entremezcla para la gran lucha de la vida venidera que aguarda a ambas entidades. ¿Sí? Entonces,
HPV Blavatsky insta, al igual que los Mahatmas, a que las personas tomen conciencia de esta tendencia, ya sean conscientes de esa tendencia y tomen una decisión, ¿sí?, sobre esas tendencias. Una y otra vez los maestros de Oriente han escrito con gran dolor sobre la dificultad de enseñar la sabiduría espiritual a una era materialista, debido al peligro constante de la sobrecategorización, la sobredefinición y la concretización, que son los peligros reales que afectan a lo que ocurre con sus enseñanzas. Como los vemos, ¿sí? Lo mismo ha pasado con las enseñanzas de los maestros y la señora Blavatsky, ¿sí? La han sobrecategorizado, ¿sí?, la han sobredefinido y la han concretizado. Aunque algo de esto se debe a la materialización del externo, oscureciendo los significados tras el velo de las palabras. Ok, pero nos dice el verdadero problema, sí, no es el lenguaje, sino que está en la conciencia. La diferencia al final está entre la sabiduría y el conocimiento, entre el sol y los planetas, entre Atman y los demás principios, los seis. Sin la ciencia del alma, es decir, la Gupta Vichar, que es la sabiduría secreta, por un lado, la Atma Vichar, la verdadera sabiduría espiritual y divina, todas las demás facetas del conocimiento oculto serán inútiles. Se convertirán meramente en actividades mecánicas mezcladas con fantasía psíquica, ¿sí?, de Kamamana, aunque pueden aumentar el funcionamiento de la conducta instintiva, ¿sí?, correspondiente a Kamamana, y ser confundidas a menudo con lo espiritual. Tendrán poco que ver con lo espiritual y menos aún con los impulsos espirituales plenamente conscientes de sí mismos. ¿Sí? Esto último que acabo de presentar, ¿sí?, es de un artículo cuyo nombre lleva el deceso de Manas en la revista Hermes de octubre de 1890, por Ragavan Ayer. Imagínate toda la profundidad, sí, sí, que Ragavan nos dice en este artículo y con respecto al descenso de Manas. Sí, el artículo es muy interesante, es más amplio, nada más aquí algunas cosas para tener en cuenta en relación con la presentación de los pitris solares. ¿Sí? Tenemos, ¿sí?, entonces, el, el séptimo principio, ¿sí?, universal, Atma, Buddhi, su vehículo. Tenemos, ¿sí?, al principio manásico superior, es Manas, ego, al principio manásico inferior, la voluntad personal, y al cuarto principio, ¿sí?, cuerpo o vehículo de los deseos egoístas, ¿sí?, o deseos personales. Mana superior o el ego nos dan la autoconciencia espiritual, es decir, el sentido del yo soy yo, nada más, yo soy yo. Es la autoconciencia espiritual, es decir, impersonal, no personal. ¿Sí? Hartárselo mal. ¿Sí? Su radiación, que es más inferior, ¿sí?, nos da, ¿sí?, la característica del ego inferior, ego, autoconciencia personal. Por ejemplo, yo soy el Señor Smith, ¿sí?, como lo presenta la señora Blavatsky en la clave de la teosofía. ¿Sí? Pues hay una diferencia entre la autoconciencia espiritual de yo soy yo, a la autoconciencia personal de yo soy el Señor Smith, ¿sí?, o yo soy otra persona, o yo soy un título, separándome de los demás. ¿Sí? Entonces, esta autoconciencia personal es la que se debe de trascender para alcanzar esta conciencia espiritual, simplemente en el yo soy yo de mana superior.
¿sí? Y como esta autoconciencia personal está ligado al cuarto principio, pasiones y deseos egoístas o personales. Cuando se trasciende la autoconciencia personal, ¿sí? Que yo soy tal persona en algunas de nuestras encarnaciones, ¿sí? O cuando se purifica Kama, ¿sí? Y mana superior, ¿sí? Al hacer esa purificación de Kama, ¿sí? Se une, ¿sí? A mana superior. Entonces, ¿sí? Se alcanza la autoconciencia espiritual impersonal de yo soy yo. En la siguiente etapa, al unirse a Buddhi, ¿sí? Que esta es la meta, ¿sí? Al terminar la cadena planetaria terrestre, ¿sí? Cuando se une a Buddhi, ¿sí? Que es el vehículo de alma, que es sabiduría, entonces tenemos la autoconciencia divina, ¿sí? El sentido del yo soy el todo, ¿sí? Yo soy el todo. Este es el objetivo, ¿sí? Que nos dice, ¿sí? Y que nos menciona en la tercera proposición, ¿sí? De la doctrina secreta. Y esto es la Gupta Vichya, la teosofía, sabiduría divina. A esto es a lo que tenemos nosotros con respecto a esto. Por eso la importancia de lo que nos dice Ragavan, ¿sí? Con respecto, ¿sí? Al extracto que saqué del descenso de mano. Precisamente esto, todo este proceso, hasta llegar, ¿sí? Hasta la autoconciencia divina del yo soy todo. ¿Sí? La Gusta Villar o la teosofía. Ahora, con esta información, podemos decir que los Jnani Budas son los siete primordiales, según nos lo dice la doctrina oculta. Los Kumaras son los siete hijos de Brahma, según la doctrina hindú, ¿sí? Que son idénticos, ¿sí? En lo general, más no en lo particular. ¿Sí? Y aquí viene otro elemento más, el hombre celeste, Adán Kadmon, ¿sí? De la Cábala. Pero no nada más es un hombre celeste, son siete hombres celestes. ¿Sí? Y la cita está en la doctrina secreta. Nos dice, ¿sí? El libro de los números, ¿sí? Caldeo, expresaba en su origen, antes que los cabalistas cristianos lo hubieran desfigurado, y expresa todavía la misma doctrina que nosotros, o sea, la de que el hombre emana no de un hombre celeste, sino de un grupo septenario de hombres celestes o ángeles. La cita está en el tomo 1 de la doctrina secreta, página 230. ¿Sí? Entonces el hombre celeste es séptuple también. Entonces podemos ver aquí, comparando, ¿sí? Lo que nos dice la doctrina culta, la doctrina hindú y la cábala, ¿sí? Diferentes nombres, ¿sí? Mismas características. Entonces aquí ya, ya empezamos a ver, ¿sí? Al hombre celeste abarcamos como séptuple, siete. Y aquí es donde se desarrolla, ¿sí? La evolución de la conciencia cósmica en el sistema solar de Cor, en los cuatro planos inferiores de este Cor. Cadena planetaria de siete globos y siete rondas, en la curva descendente y en la curva ascendente, cadena planetaria. Y aquí tenemos el globo D, que es este, con sus siete razas raíz, la polar, la hiperbórea,
la Lemur, la Atlante, la Arya y las futuras que no tienen nombre. Y tómense en cuenta que estos nombres fueron dados después de la muerte de la señora Blavatsky, pero que nos ayudan, ¿sí?, a entender y diferenciar las diferentes razas raíces, porque los maestros y la señora Blavatsky, ¿sí?, no dieron nombres a esas razas raíces. En este momento nosotros estamos en la quinta raza raíz, quinta subraza. Entonces, siguiendo lo que ya se mencionó anteriormente, nuestros padres divinos, los Yani Buda, ¿sí?, que dan origen a las monas, Atma Budi, propiamente Budi, ¿sí?, se encuentran ¿sí?, a este nivel del primer plano, a Rupa. ¿Sí? Luego, de estos padres divinos o Yani Buda, ¿sí?, también emanan, ¿sí?, ¿sí?, hasta el tercer plano, que es este, el plano Rupa, ¿sí?, a los pitris solares, ¿sí?, Kumara, Sanipata, Manasaputra, específicamente Manasaputra. ¿Sí? Y también de aquí emanan, ¿sí?, hasta el plano físico, ¿sí?, a los pitris o padres lunares, los pitris Parisat. Entonces los pitris Parisat, ¿sí?, en la primera raza raíz nos dan su chaya, su sombra, ¿sí?, constituyendo, ¿sí?, la primera raza raíz en 7 lugares distintos del globo, como lo vimos en la primera parte. ¿Sí? Y los pitris solares, ¿sí?, nos dan, ¿sí?, ¿sí?, la mente en su forma completa, la mitad o incompleta completamente, una tercera raza raíz. En aquí la completamente y la mitad. De aquí los que no estaban, ¿sí?, preparados en la cuarta raza raíz. ¿Sí? Entonces tenemos la mola están en este primer plano Arupa y los pitris solares en o Manasaputas en este plano, ¿sí?, tercer plano Arupa. Entonces, Yani Budas, ¿sí?, y Manasaputra. Esta es una forma completa y ya vemos que todo proviene de aquí, de estos padres divinos, ¿sí? Y que de estos padres divinos, cuando se van, ¿sí?, emanando de séptima, siete, bajando, ¿sí?, haciéndose más materiales, ¿sí?, también forman lo que se llama esta cadena planetaria terrestre. Entonces, todo tiene su mismo origen. Todos salimos de ahí y vamos a ese mismo origen. ¿Sí? Ahora, vamos a ver precisamente cómo es la constitución sectaria del hombre y viendo, ¿sí?, esta misma perspectiva de los padres. ¿Sí? La monada actual, Atma Budi. ¿Sí? En la parte más inferior, los pitris lunares Varisat, que nos dan el Linga Charira por el cuerpo astral. A través y a partir del Linga Charira, con ayuda de los elementos de la tierra, ¿sí?, los elementales, ¿sí?, en conjunción con prana, dan origen y formación del cuerpo físico. Cuando ya se formó el cuerpo físico, ¿sí?, se agrega el principio kármico. Entonces, todavía no hay nada que los uniera. ¿Sí? Ya después, cuando ya estaba esto listo, entonces, ¿sí?, vienen los pitris solares para darnos mana. ¿Sí? Esta jerarquía Manasaputra, ¿sí?, son los que nos dan mana. Son jerarquías Manasaputras que se convierten en mana superior cuando encarnan en el ser humano. Mana superior, ¿sí?, y su radiación, ¿sí?, mana inferior. Entonces, todos tienen el mismo origen con diferentes características. Tenemos a la tríada inferior, tenemos, ¿sí?, a Kamamana, tenemos a esto, lo que es el cuaternario inferior, ¿sí?, y a la tríada superior.
Entonces, esta es su forma global de ver lo que hemos estado tratando entre los padres divinos, Yani Buda, los pitris lunares, los pitris solares. ¿Sí? Tanto a nivel, ¿sí?, de la cadena planetaria terrestre y de la constitución septenaria del ser humano. Entonces, esto ya sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Oscar. Eh, muy, muy interesante la descripción que haces de esta parte de las estancias de antropogénesis y sobre todo las referencias que nos van a enriquecer cuando las estemos investigando. Queremos ver si hay algunas, si estás de acuerdo, si hay alguien que quiera preguntar algo. Claro, claro que sí, exacto. Vale, a ver, vamos a ver si hay alguna pregunta. Eh, no veo ninguna mano. A ver, vamos No hay manitos, Isaac ni Oscar. Lo que hay son agradecimientos en el chat. a ver si vamos a ver cuáles. ¿Dudas? ¿Algún comentario que deseen hacer al trabajo presentado? Porque tiene muchísima riqueza en muchos aspectos, nos ha dado toda la visión de las jerarquías y hasta llegar al ser humano. Eso abarca casi la estancia cuarta y la quinta, sí, la quinta y la sexta, hasta la séptima, creo que llegamos ahí en antropogénesis. Si, uy, si no hay dudas o preguntas, que por un lado muy bueno para Oscar, ¿no es cierto? Vamos a Wendy, por favor. Buenas tardes, muy linda la charla. Y a mí me llamó la atención cuando dijo del espíritu de los 7 planetas. Es que a mí me gusta la astrología. ¿Cómo podríamos verlos a los planetas que son seres, eran seres, ahora son dioses? Eh, como pasó rápido y solo nos dio dónde podemos encontrar en la doctrina secreta, tomo 5, creo. ¿Me podría ampliar un poquito cómo podría ver los planetas para explicar a otras personas también? Porque cuando ocurre que la energía de Marte toca, de verdad hay efecto en cada uno. Bueno, esa es mi consulta. Ok, Wendy. Primero te voy a remitir, creo que ya también ya está grabado, la plática que hizo Velo Yani Buda. Ahí hablo específicamente de ellos, ¿sí? De los planetas, ¿sí? Y de la relación de los Yani Budas con los planetas. Hay dos aspectos, ¿sí?, que se ven, ¿sí?, sobre estos planetas que se llaman sagrados porque tienen relación con cada uno de esos Yani Budas, ¿sí? Entonces, específicamente los planetas son las casas de esos espíritus, es decir, la forma concreta de esos Yani Budas en el plano físico. Son las casas de esos espíritus, son el aspecto más material de esos espíritus. Entonces son las energías o las fuerzas representadas por esos planetas, no son los planetas en sí, ¿sí? Por eso se refiere como espíritu de los planetas, ¿sí? A esto que te acabo de decir se describe como heliolatría, ¿sí? Y lo que comúnmente estabas comentando sobre los planetas, relación con la personalidad es la astrología, ¿sí? Entonces, la astrología sí habla precisamente, sí, sobre estos planetas, como las casas, sí, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ahí nos dice la cita en la doctrina secreta, sí, que están reflejando características de la personalidad, ¿sí? Y el Mm, carácter de esa personalidad, ¿sí? El temperamento de esa personalidad, no el aspecto espiritual en cada uno de nosotros. El aspecto espiritual está
indicado por los aspectos superiores, Atma, Buddhi, Mana, que son representativos, como lo acabamos de ver, de estos padres divinos, los Yani Buda, tanto en el aspecto divino como en el aspecto solar. Entonces, eso es lo que te puedo decir ahorita, porque en astrología hay mucho escrito, pero se basa, sí, para describir la personalidad de los seres humanos, ¿sí? Pero no la individualidad, ¿sí? Como lo dice en la doctrina secreta, ¿sí? Refiriéndose al aspecto, sí, solar y divino de estos Yani Buda. Acuérdate que son los mismos, pero emanando, ¿sí? Descendiendo en la materia y lógicamente con otros tipos de características, ¿sí? Entonces, es diferente verlo de esa manera, no tiene alguna relación con lo que conocemos la astrología. Ahora, la astrología esotérica es otra cosa totalmente distinta que no está a nuestro alcance, a menos que estudiemos profundamente, ¿sí? Más allá de de la astrología tradicional. Y si queremos saber un poquito más de astrología, de forma más profunda, ¿sí? Te voy a referir hacia el artículo Los 12 signos del zodiaco de Subarrao. Sí, sí, Ahí sí. te da características precisamente de lo que son verdaderamente los verdaderos signos del zodiaco, ¿sí? Y no los que Sí, conocemos actualmente en la astrología. de verdad me he dicho algo sorprendente que es la casa del espíritu. Entonces la Sí, tierra tiene un espíritu igual, ¿no? Y es una sí, casa. sí, pero ese es un Mm. espíritu inferior al espíritu de los planetas sagrados, ¿sí? Ah, Sí, es inferior. Sí, la Tierra no pertenece a los planetas sagrados. Son 7 planetas sagrados, ¿sí? Está Saturno, Júpiter, Marte, un planeta, ¿sí? Que está cerca de la Luna, pero como no se ha descubierto y no es visible, ¿sí? Se le ha asociado con la Luna, pero esto es incorrecto, ¿sí? El otro es Venus Mercurio. y el otro se le dio el nombre del Sol, siendo que hay un planeta entre Mercurio y el Sol. ¿Sí? Estos son los planetas sagrados, los 7 planetas sagrados. Si te das cuenta, no se mencionó la Tierra, ¿sí? La sí. Tierra no es un planeta sagrado, ¿sí? Es un planeta inferior, más material, ¿sí? Pero que está interrelacionado espiritualmente con Venus, ¿sí? Ya, muchas gracias, le agradezco. Gracias. ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos a dar por terminada esta sesión. Y les pido a todos que que cerremos nuestros ojos un momento para llevar a cabo la invocación, por favor. Oh vida oculta que vibras en cada átomo. Oh luz oculta que brillas en cada criatura. Oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad. Que cada ser que se sienta uno contigo sepa que es uno con todo lo demás. Así sea, y muchas gracias, Oscar, y a todos los presentes. Rafa. Gracias, Oscar.